en este caso, cuando se active. Claro, pero es que cuando se active se publica el cronograma y cuando se haga la convocatoria a la elección de gobernadores se publica el cronograma, siempre ha sido así. Entonces, digamos, no hay ningún tipo de demora. La actividad electoral que corresponde al Consejo Nacional Electoral la ha hecho perfectamente. Por ejemplo, marca la ley que el último, al final del primer trimestre de cada año, debe hacerse el sorteo de los miembros de los órganos electorales subalternos, y eso ya se hizo de los organismos, ¿ves? Lo que son miembros de mesa, miembros de juntas regionales, juntas municipales, juntas parroquiales, y esas juntas y esos miembros de mesa se activarán en el caso que se convoque efectivamente, o en el momento en que se convoque efectivamente a un proceso electoral. Pero el mandato de ley, que es hacer el sorteo de los miembros de los órganos subalternos, ya eso se hizo, y está también activo el registro electoral, está en la calle con más de 100 puntos. Entonces, digamos, el Consejo Nacional Electoral ha venido haciendo su actividad tal como corresponde, y cuando haya una convocatoria que corresponde a la Junta Nacional Electoral presentarla a la directiva, aprobarla y dar inicio a su ejecución, también inmediatamente se publica el cronograma. Rectora, ¿por qué tantas opiniones encontradas entre los rectores del Consejo Nacional Electoral? El rector Luis Emilio Rondón dio una fecha que fue muy criticada por la rectora Tania D'Amelio también. Él aseguraba que este año se pudiera realizar el referéndum revocatorio el 30 de octubre. Por otra parte, la rectora Tania D'Amelio asegura que es irresponsable y lo calificó de actuar como un actor político. Por otra parte, la rectora Socorro Hernández aseguraba que el 2 de junio se va a pasar a la recolección o a la verificación del 20% de las firmas, que sería... No, la rectora Socorro no dijo del 20%, porque el 20% no se ha recopilado, porque el 20% de las manifestaciones de voluntad se recoge en el momento en que se activa el referéndum revocatorio. Lo que efectivamente va a suceder es esta etapa en la que estamos culmina de validación de la, digamos, de la solidez, de la consistencia de la data, ¿verdad?, que fue entregada, y corresponde, lo manda la norma, convocar a las electoras y electores a que acudan por vía biométrica a estampar su huella, validando que efectivamente firmaron en la recolección del 1% de manifestaciones de voluntad. Hay que determinarlo una vez que el equipo que está trabajando, puede ser una fecha estimada. Lo que te quiero decir es que una vez que se entregue al Consejo Nacional Electoral el informe que da culminación a esta etapa en la que estamos, que es la validación de esta data que fue entregada al Poder Electoral. En ese momento, el Consejo Nacional Electoral valora el informe y, si corresponde, convoca a esa validación. Las ciudadanas y ciudadanos tienen 5 días, depende de la cantidad de electores por entidad, pero está establecido en la norma el número de días que tienen para acudir a validar con su huella dactilar el que hicieron su manifestación de voluntad en las firmas que fueron estampadas y entregadas al Consejo Nacional Electoral. Eso por esa parte. La otra, eso sí, porque ella no habló del 20%, quería aclararlo de manera inmediata. Y la otra cuestión, la diferencia, fíjate, de opiniones de los rectores. No vale, es que yo de verdad no sé por qué hizo eso el rector Luis Emilio, de verdad que no estoy de acuerdo. Coincido con que es parte de un juego político hacer esa aseveración, pero es que además, te lo acabo de decir en este instante, ¿quién hace dentro del Consejo Nacional Electoral? Recuerda tú que tiene 3 órganos subordinados: la Junta Nacional Electoral, la Comisión de Participación Política y Financiamiento y la Comisión de Registro Civil y Electoral. El órgano subordinado encargado de realizar los cronogramas y las propuestas de cronograma de ejecución para procesos de carácter electoral es la Junta Nacional Electoral. Y el rector Luis Emilio Rondón ni siquiera forma parte de la Junta Nacional Electoral. Y lo digo porque es que allí hay todo un conjunto de elementos técnicos, logísticos, operativos, de muchísima seriedad, de muchísimo detalle, que probablemente no fueron considerados. En todo caso, es una opinión suya, que de verdad... Es una opinión personal, pero no se ha hablado de fecha en el directorio del Consejo Nacional Electoral. Es que no se puede hablar de fecha porque no estamos ante esa realidad todavía. Es lo que te digo, tenemos que verificar. Imagínate tú un supuesto, un escenario en el que la organización política MUD no se valide como organización mediadora, o otro escenario que la organización política MUD validada
como mediadora de las ciudadanas y ciudadanos para la activación del referendo revocatorio de mandato, desista de solicitar la convocatoria. Entonces, tenemos que cerrar las etapas y no dejarnos. Yo sé que es como una encerrona mediática, hay como muchas cosas que se dicen y se generan unas matrices que se posicionan y terminan pretendiendo ser verdad. Ahora bien, rector, en otros procesos revocatorios, por nombrar uno, en el año 2007, ¿se sometieron estas firmas a los mismos procesos? Le pregunto porque la oposición ha criticado muchísimo lo que ha sido esta implementación de expertos en grafología para verificar si son o no válidas este tipo de firmas, la activación de estos 30 días para la revisión, y también ha sido muy criticado un proceso mucho más cercano que fue la validación del decreto de Obama en este caso, que fueron más de 10 millones de firmas que se hicieron en solo días. ¿Por qué 1 millón y tanto que que entregó la oposición en este caso al Consejo Nacional Electoral se ha entregado tanto? ¿Hay algún tipo de presión por parte del gobierno hacia el Consejo Nacional Electoral para que este proceso revocatorio no se dé? Mira, el Consejo Nacional Electoral de verdad que no recibe presiones ni de unos ni de otros, de nadie. El Consejo Nacional Electoral se sienta, tiene sus procesos, los tiene claramente establecidos con mucha seriedad. Y además, siempre, ante cada proceso, que se sientan los actores políticos que son parte de lo que se esté llevando adelante, se levantan actas. En la página del Consejo Nacional Electoral están las actas de todas y cada una de las reuniones que se han hecho, de todos y cada uno de los acuerdos y de la verificación y la consolidación de todos y cada una de las acciones, de las actividades que se están llevando adelante para con este proceso. Es que me hiciste varias preguntas y son importantes y quiero aclararlas. Por ejemplo, el tema de las huellas, la presencia de los grafólogos y los dactiloscopistas. Allí no se está tomando ningún tiempo adicional al que ya fue establecido para la validación de la consistencia de la data que se entregó, ¿verdad? ¿Qué se está verificando? Sí. Por ejemplo, que lo que allí aparece en una planilla sea efectivamente una huella. Eso no que te pertenezca a ti o que me pertenezca a mí o que le pertenezca a la persona que firmó, sino que efectivamente se trate de una huella. Y eso los expertos lo pueden hacer de una manera muy sencilla, tienen las herramientas, los conocimientos técnicos para hacerlo, y que no haya allí, por ejemplo, un manchón, que no haya huellas superpuestas, que no hayan las falsas huellas, porque eso, si hubiese presencia de esos elementos, esos son también registros que no pueden entrar, que por lo menos entran en observación, porque no pueden ser validados de primera instancia, porque si no es una huella, como te dije, ¿qué hace un registro válido? Que tenga una firma y una huella. Que todo concuerde. Y si eso que está allí no es una huella, yo no lo puedo tomar como válido. De eso es de lo que se trata la presencia de estos técnicos que están allí presentes. El tema de los 30 días. Los 30 días son días que son del administrado, que son de la otra parte, en este caso de la organización política que está haciendo la solicitud, que está entregando sus recaudos, su soporte. Y tanto es así y tanto respeta el Consejo Nacional Electoral el tiempo que le es suyo al administrado, que ha sido posible que en ese tiempo subsanen errores, entreguen información que falta. Entonces, mal podría el Consejo Nacional Electoral cortar esos 30 días que le pertenecen al administrado, porque le estaría coartando un derecho. Es decir, lejos de dilatar el proceso, lo que está es respetando un derecho. No puede el Consejo actuar de oficio cuando se trata de los derechos de los ciudadanos. Entonces, allí es importante, pero sí, el Consejo Nacional Electoral ha utilizado este tiempo para avanzar en todo lo que tiene que ver justamente con la validación de la consistencia de la data, la transcripción, porque se hace la digitalización y la digitación de la data, que por cierto allí también están participando todos los actores políticos que están involucrados en el proceso. Bueno, justamente para poder tener la base de datos que va a permitir convocar a las ciudadanas y ciudadanos a validar con su huella dactilar vía biométrica la legitimación de la organización como mediadora en el proceso. Rector, ha creado muchas dudas también los distintos pronunciamientos, en este caso del alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez,